Ya, pared abdominal, hernias. A ver, hablemos de pared abdominal. Vamos a ver cuáles son los músculos de la pared abdominal. Estos músculos de la pared abdominal, músculos de la pared anterior, músculos de la pared posterior. Lo que nos importa más son los músculos de la pared anterior. ¿Qué músculos tenemos acá? De afuera hacia adentro tenemos el oblicuo externo, también denominado oblicuo mayor, tenemos el oblicuo interno y luego tenemos el músculo transverso del abdomen, ¿no? Y en la parte anterior, recuerda que tenemos el músculo recto del abdomen, ¿ya? El músculo recto del abdomen, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo es su distribución? Acá se va a formar el estuche de los rectos, que son 6 hojas aponeuróticas. ¿Cuántos músculos son? Son 3 músculos que vamos a tener acá. Entonces, cada músculo te va a formar 3 fascias, es decir, te va a formar una aponeurosis por ejemplo, el oblicuo mayor te va a generar una aponeurosis anterior y una aponeurosis posterior, igual cada uno de los otros dos músculos. Y por eso vas a tener 6 hojas aponeuróticas. Y esto de acá se va a dividir en los 3 cuartos superiores, ¿ya? En los 3 cuartos superiores y en el cuarto inferior. En los 3 cuartos superiores, ¿ya? ¿Cómo va a estar la distribución de estas fascias? Se reparten mitad a mitad. Es decir, van las dos fascias del oblicuo mayor por delante de los músculos rectos, estos son los músculos rectos. El oblicuo menor, la fascia anterior va por la parte anterior y la fascia posterior va por la parte posterior. ¿Estamos? Muy bien, entonces se reparten mitad a mitad, ¿no? Y toda la aponeurosis del transverso también va por la parte posterior. ¿Qué pasa en el tercio medio? Y aquí es donde se forma el arco de Douglas, o también denominada la línea arcuata, o también denominada la línea semilunar. ¿Qué es lo que pasa en la parte inferior? Que todas las fascias de todos los músculos van a ir por delante del músculo, de los músculos rectos. Es decir, ¿quién es el único que va a quedar en la parte posterior? La fascia transversalis. Esa es la fascia transversal. Es lo único que va a quedar por la parte posterior. Por eso que en la parte más inferior es donde solamente tenemos la fascia transversalis y a ese nivel se va a producir las hernias, ¿no es cierto? Las hernias sobre todo, las hernias directas, ¿no? Porque hay una debilidad de la pared, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las paredes del conducto inguinal? Acá es importante también mencionar el conducto inguinal. Mira, esto de acá que vemos, todo esto de acá se va a formar el conducto inguinal. Y acá vas a tener las paredes del conducto inguinal. ¿Cuál es la pared superior del conducto inguinal? El tendón conjunto, ¿ya? El tendón conjunto, tendón conjunto. Pregunta de examen, ¿el tendón conjunto se forma de qué músculos? El tendón conjunto se forma del oblicuo menor más el transverso, el músculo transverso, ¿ya? El músculo transverso del abdomen. El inferior es ¿el ligamento de qué? El ligamento inguinal, o también denominado ligamento de Poupart, ¿ya? De Poupart. Ojo, el ligamento de Thomson es diferente al ligamento de Poupart. El ligamento de Poupart o el ligamento inguinal deriva de quién? Del músculo oblicuo mayor. Mientras que el ligamento de Thomson, que se encuentra un poco más hacia abajo del ligamento inguinal, ya, o sea, no tan, o sea, se encuentra por debajo del ligamento inguinal, pero no tan lejos, pues, ¿no? Casi pegado. Este ligamento de Thomson, ¿de dónde deriva? El ligamento de Thomson viene del músculo transversalis, perdón, del músculo transverso, ¿no? Del músculo transverso, ¿ya? Bueno, entonces son diferentes, muchas veces lo hemos confundido y lo hemos llamado por sinónimos, ¿no? El músculo de Thomson es lo mismo del músculo de Poupart, no, ¿ya? Muy bien, entonces, la parte anterior está conformado por la fascia aponeurótica del músculo oblicuo mayor. O sea, te das cuenta que el músculo oblicuo mayor forma la pared inferior por el ligamento inguinal y la pared anterior, y la pared posterior lo forma la fascia transversal, ¿cierto? Muy bien, ahí tenemos las paredes del conducto inguinal. Ahora, este conducto inguinal tiene pilares también al momento de la salida. Tiene 3 pilares. Un pilar lateral, tiene un pilar medial y tiene un ligamento reflejo, también denominado ligamento de Colles, ¿no? Muy bien. Cada una de estas de acá está juntada por los ligamentos arciformes, ¿ya? O también se denominan fibras intercrurales, ¿no? Entonces ahí son los pilares que se van a encontrar a la salida de este conducto inguinal. El conducto inguinal tiene dos orificios, tiene un orificio profundo y tiene un orificio superficial, ¿ya? Que lo vamos a mencionar también. ¿Por qué es importante esto? Porque por el orificio profundo de este ligamento inguinal va a salir las hernias inguinales indirectas, ¿ya? Indirectas, ¿no? Por ahí van a salir, ¿no? Muy bien.
¿Qué más tenemos acá? ¿Cuál es el contenido entonces de este conducto inguinal? Vamos a esta parte de acá. El contenido viene a ser el cordón espermático, ¿no? Este cordón espermático tiene conducto deferente. Recuerda, este es en el hombre, ¿no? En la mujer es el ligamento redondo. Este conducto espermático, ¿qué tiene? El conducto espermático tiene tres arterias, ¿no? Que lo vemos ahí, que son la arteria, la arteria espermática, ya la arteria espermática, esta arteria espermática, ¿hacia dónde va a drenar? La arteria espermática drena hacia la aorta. ¿Qué más tenemos? La arteria deferencial. Y la arteria deferencial, ¿hacia dónde va o de dónde proviene, digamos, no hacia dónde va a drenar? Drenan las arterias, las venas, perdón, ¿no? ¿Hacia dónde o de dónde proviene esta arteria deferencial? De la arteria vesical inferior, ¿ya? Vesical inferior. Y la otra, que viene a ser la arteria funicular o la arteria espermática, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? De la arteria epigástrica inferior, ¿ya? De la arteria epigástrica inferior. Y también tenemos las venas, que tenemos ahí el plexo pampiniforme, tenemos la vena espermática derecha. Esto es muy importante, ya acá en esta zona, que lo vamos a ver en urología. La vena espermática derecha, ¿hacia dónde va a drenar? Hacia la vena cava inferior. Mientras que la izquierda a la vena renal izquierda, ¿no es cierto? Ya, a la vena renal izquierda. O sea que el drenaje es diferente, pues, ¿no? Porque el derecho va de frente a la vena cava, mientras que el izquierdo primero va a la vena renal y luego va a la vena cava. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que se produce un drenaje, ya, imagínate, eh, acá está vamos a cambiar de color azulito, a ver, azul, ya, acá está la vena renal, ¿no es cierto? Ahí está tu riñón. Muy bien, entonces, la vena espermática derecha, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿no? La vena espermática izquierda viene y drena directamente en la vena cava inferior, ¿ya? ¿En qué ángulo? Mira, en ángulo agudo, ¿no? O sea que continúa su flujo, ¿no? Como que no se detiene, mientras que la vena espermática izquierda drena en ángulo recto. Y como drena en ángulo recto, ¿qué pasa? Tiene mayor resistencia. Y por eso que en el lado derecho, en el lado izquierdo, es donde se forman los varicoceles, el 98%, donde se va a formar en el lado izquierdo, ¿ya? Por esto de acá, por la disposición anatómica, ¿ya? Muy bien. Y tenemos acá también el anillo femoral, ¿no es cierto? Este anillo femoral, ya, acá vamos a ver más adelante que hay un cuadrilátero que se llama el orificio miopectíneo de Frouchot. Y este es el orificio miopectíneo de Frouchot, la parte inferior, ¿no es cierto? Y acá tenemos la parte muscular. Esta es la parte, recuerda que cómo era la mnemotecnia, navega, ¿no es cierto? Acá está el nervio, mira, nervio. Luego que venía la vena, ¿no es cierto? Vena. Luego viene la arteria. Y luego viene por acá el ganglio, ¿no es cierto? El ganglio de Cloquet, o también se ha denominado de Rosenmüller, ¿no? Ganglio de Cloquet. Y este de acá es el anillo femoral. ¿Por qué? Porque por acá va a salir las hernias crurales, ¿ya? Por ahí va a salir las hernias crurales, debajo del ligamento inguinal. Muy bien, veamos, sigamos con la pared abdominal posterior. Mira, hay puntos débiles en esta pared abdominal posterior y ahí tenemos el triángulo de Petit y el triángulo de Greenfield, ¿no es cierto? Ahí tenemos el triángulo de Greenfield, del Sfath-Greenfield, ¿no? Muy bien, el triángulo de Petit, ¿cómo se va a formar? ¿Quién lo forma el triángulo de Petit? Mira, acá está el triángulo de Petit. Entonces, ¿quién lo va a formar? El gran dorsal, ¿no es cierto? Ese es uno de sus límites. El gran dorsal. ¿Qué más? La cresta ilíaca es otro de sus límites. ¿Y qué más? El oblicuo lateral, ¿ya? Esos son sus límites del triángulo de Petit. ¿Y cuál va a ser su piso? La fascia lumbodorsal, ¿no es cierto? El músculo oblicuo interno y el transverso. Por eso es una parte débil, digamos, y por ahí va a salir las hernias de Petit, ¿ya? Las hernias de Petit, entonces, no te olvides, ¿eh? Y en las hernias de Greenfield va a salir por este cuadrilátero de Greenfield, que más parece triángulo, algunos lo consideran, pero algunos dicen que es cuadrilátero. ¿Y cuáles son sus límites? Superior y posterior, que tenemos el músculo serrato, ¿no es cierto? Acá tenemos el músculo, el músculo serrato, ya, superior y posterior. El músculo erector, ya, el músculo espinal erector, ¿no es cierto? Que viene a ser inferior y posterior. La costilla, acá tenemos la costilla, la 12ª costilla, ¿no es cierto? Y el límite inferior anterior viene a ser el oblicuo menor, ¿ya? El oblicuo menor, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿listo? Ese viene a ser sus límites del cuadrilátero de Greenfield y por ahí también va a salir las hernias de Greenfield, ¿no? Muy bien.
Ahora pasamos a ver la pared anterior, pero esto veamos el triángulo de Hesselbach. ¿Cómo se forma el triángulo de Hesselbach? Tenemos acá, esta es una vista, digamos, desde la parte interna, desde la cavidad abdominal. Acá tenemos el músculo recto anterior del abdomen. Tenemos los vasos epigástricos, ya, acá tenemos los vasos epigástricos, y tenemos el ligamento. Entonces, ese viene a ser los límites, ¿no?, del triángulo de Hesselbach. Ya hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo viene a estar el ligamento, ligamento inguinal, hacia adentro viene a estar el borde externo del músculo recto anterior del abdomen, y hacia arriba, ¿no es cierto?, viene a estar los vasos epigástricos, ¿no? ¿Por qué es importante este triángulo de Hesselbach? Porque ese triángulo de Hesselbach por ahí va a protruir las hernias directas. Hernia directa sale por el triángulo de Hesselbach. ¿Y quién es el que va a dividir en hernias directas y en hernias indirectas? Viene a ser los vasos epigástricos. De estos de acá tienes que acordarte. Porque esto de acá ha sido motivo de pregunta muchísimas veces, ¿no? Entonces, las hernias directas van a salir dentro de los vasos epigástricos, porque acá tenemos la parte medial, acá está la sínfisis púbica, ¿no? Y acá tenemos la parte lateral. Entonces, por la parte medial de los vasos epigástricos, ¿quién sale? Las hernias directas. Y por la parte lateral, es decir, ¿por dónde? Por el orificio inguinal profundo, ¿quién va a salir? Por el anillo profundo, ¿quién sale? La hernia inguinal indirecta, o lateral a los vasos epigástricos, ¿no? Y también las hernias mixtas, que puede salir por cualquiera de estos dos. Y aquí tenemos el cuadrilátero de miopequeño de Fouchot. Este cuadrilátero miopequeño de Fouchot va a, digamos, a englobar al orificio profundo de la hernia, al orificio profundo del conducto inguinal, y al triángulo de Hesselbach. Va a constituir entonces el orificio miopequeño de Fouchot superior, y el inferior, todo esto de acá, ¿no es cierto? La parte débil, porque la parte muscular no va a ser débil, ¿no? Por ahí tenemos el músculo, acá tenemos el nervio, mira. Entonces acá tenemos, este de acá incluso se divide entre celdas. Tenemos la celda de la arteria, celda de la vena, y tenemos la celda del ganglio, ¿no? El ganglio de Cloquet, ¿no? Entonces ahí tenemos, esto de acá viene a ser el orificio miopequeño de Fouchot, que van a ser dos, como te dice ahí, orificio miopequeño de Fouchot superior, orificio miopequeño de Fouchot inferior. Por ejemplo, las hernias crurales, ¿por qué parte del orificio de este cuadrilátero miopequeño de Fouchot van a pasar? Por el orificio miopequeño de Fouchot inferior. Y las hernias directas e indirectas van a pasar por el orificio miopequeño de Fouchot superior, ¿ya? Esta es una terminología antigua, pero ¿no? De repente por ahí nos pueden preguntar. ¿Qué más tenemos acá en una vista laparoscópica posterior? Mira, acá tenemos la vejiga, ¿no es cierto? Acá tenemos los ligamentos, ligamento umbilical medio o el uraco que vamos a tener acá, el ligamento umbilical medial, ¿no es cierto? Tenemos la arteria umbilical a esa zona, y el otro tenemos el lateral que están los vasos epigástricos, ¿no? Entonces tenemos ahí el uraco, tenemos los vasos epigástricos, la parte más externa, y tenemos el ligamento de la arteria umbilical, ¿no es cierto? Que ha quedado como remanente, ¿no? ¿Para qué es importante esto? Para dividirlo en fositas, ¿ya? Es decir, vas a tener una fosita medial, una fosita media y una fosita lateral. Para términos de examen, simplemente lo vas a clasificar en una fosa medial a todo esto de acá y una fosa lateral a todo esto de acá. ¿Por qué vas a decir que por la fosa medial va a salir quién? Las hernias. ¿Qué hernias? Por acá está por acá está quién? El triángulo de Hesselbach. Es decir, por ahí ¿qué vas a salir? Las hernias directas. Y por la fosita lateral, ¿quién va a salir? Las hernias indirectas, ¿ya? También puede ser otra forma de preguntar de hernias directas y de hernias indirectas, ¿no? Y por acá, ya, si es que es difícil que nos pregunten, pero por ahí puede salir las hernias supravesicales, se llama así, ¿ya? Muy bien, pero para términos de examen, fosa medial, hernia directa, fosa lateral, hernia indirecta. Muy bien, entonces hablemos de las hernias. Las hernias, tenemos acá antes de ver su clasificación, vamos a ver sus componentes. Estos de acá son sus componentes. ¿Qué componentes va a tener las hernias? Tiene un anillo, que vemos acá, su anillo, tiene su saco, ¿no es cierto? Todo esto de acá, su saco que está compuesto por peritoneo, ¿no es cierto? Y tiene su contenido, ¿ya? Tiene su contenido. Si es que le falta su saco, se le llamará una hernia falsa, ¿ya? Si es que no tiene saco, ¿no? ¿Ya? Que eso vamos a ver más adelante a quién pertenece. Entonces, mira, y también cómo denominamos, por ejemplo, acá otras definiciones que podemos ver, una evisceración, por ejemplo. La evisceración se produce cuando hay digamos, no tiene un anillo, o sea, de acá, la hernia tiene su anillo. ¿Cuál es la diferencia con la evisceración? Que la evisceración tiene, o es producida por una cirugía previa, ¿ya? Por una cirugía previa, de repente la paciente lo han hecho una cesárea o no sé, y por ahí, digamos, se separa esta sutura y por ahí sale la hernia, ¿no? Por ahí sale la evisceración, sale la víscera, ¿no? Muy bien.
Y esto de acá, cuando se trata de una hernia deslizada, es decir, la hernia deslizada, ¿qué quiere decir la hernia deslizada? Que, que va a tener una víscera, por ejemplo, el intestino grueso o el intestino delgado, ¿no? Es decir, esta víscera va a formar parte de ¿quién? Esta víscera va a formar ya parte del saco, es decir, se va a pegar al saco, ¿ya? Eso se refiere a una hernia deslizada. Muy bien, tenemos acá según su condición una hernia reductible y una hernia irreductible. La hernia reductible, ¿no es cierto?, se va a dividir en una hernia coercible y en una hernia incoercible. ¿Cuál es la diferencia? Su mismo nombre dice reductible, se va a poder reducir, pero ¿qué pasa que en la coercible, la obediente, ¿no? La coercible permanece dentro de la cavidad abdominal hasta realizar un esfuerzo. Entonces tú lo reduces con tu dedo, ¿no es cierto? Lo reduces esta maniobra, lo vas a reducir esta hernia, la hernia inguinal o la hernia directa, la hernia inguinal y directa o directa, ¿no es cierto? Entonces, o cualquier hernia, y se queda dentro, mientras no hagas un esfuerzo, no va a salir esa hernia, ¿ya? Si es que tú ya empiezas a hacer un esfuerzo y todo eso, va a salir, pues obviamente, ¿no? Pero si es que no sale, mientras tanto no hagas el esfuerzo, se llama coercible. ¿Y cuál es su diferencia con la incoercible? La incoercible es que regresa inmediatamente. Esta es la palabra clave. Regresa inmediatamente. Incoercible, inmediato, ¿ya? Es decir, tú a la hernia lo reduces con tu mano, con tu dedo, no sé, lo reduces y, o sea, el paciente sin hacer ningún esfuerzo, la hernia regresa. Por eso acá te dice, saco herniario, va a regresar sin ningún esfuerzo. Eso es lo que lo caracteriza. ¿Ya? Por eso es incoercible, pues no se puede reducir. Tú lo metes, sacas el dedo, sale nuevamente, inmediatamente, sin necesidad de hacer esfuerzo. Ojo, eso de ahí viene a ser incoercible. Una hernia irreductible es aquella, pues, que no se puede reintroducir a la cavidad abdominal. Y tenemos ahí dos, que viene a ser la encarcelada y viene a ser la estrangulada. ¿Cuál es su diferencia? El compromiso vascular. Es decir, la encarcelada no hay compromiso vascular, por lo tanto tampoco habrá isquemia. Mientras que en la estrangulada hay compromiso vascular y hay isquemia. Por lo tanto, esa estrangulada va a cursar con mayor dolor, sobre todo va a cursar con cambios de coloración, ya cambios en la coloración, ¿no? ¿Cuál es la hernia que se estrangula con mayor frecuencia? La crural. ¿Ya? Pregunta de examen. La crural. Muy bien. Entonces acá tenemos varios tipos de hernias. ¿No es cierto? Varios tipos de hernias que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, la hernia epigástrica, tenemos la hernia umbilical, incisional, la de Spiegel, la hernia inguinal. Veamos alguna de ellas. Por ejemplo, la hernia de Richter. ¿Cómo se produce la hernia de Richter? Esta hernia de Richter va a ser parte del intestino, como tú puedes ver acá, que es un pellizcamiento del intestino, ¿no? Ahí está. Un pellizcamiento del intestino, nada más. O también denominado del borde antimesentérico, ¿no? Ahí está, del borde antimesentérico, ¿no? Del borde antimesentérico. Bueno, esa es la hernia de Richter. Y hay otra hernia también que vemos acá, cuando lo tiene al apéndice secal. Entonces acá, cuando tiene el apéndice secal, hay dos hernias. Hay una hernia que se llama la de Amián y hay otra que se llama la de Garengot, ¿no? ¿Cuándo es la de Garengot? ¿Cuándo es la de Amián? Yo te dije que lo aprendas, tiene una I, entonces cuando es una hernia inguinal, ¿no es cierto? Y cuando es Garengot, una forma de C tiene esto de acá, entonces una hernia. O sea, cuando el contenido está, la apéndice se encuentra dentro de la hernia crural, se llama Garengot, y cuando se encuentra dentro de la hernia inguinal se llama Amián, ¿no? Muy bien, ¿qué otras hernias, por ejemplo, tenemos? La hernia de... No, perdón, este de acá es... Este de acá es el apéndice, ¿ya? Este de acá es el apéndice. Perdón, este de acá es el divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel. Ya. Entonces, esto de acá vamos a borrar. Ya. Esto de acá, cuando hablamos de una hernia por el contenido del apéndice, ¿no es cierto? Apéndice. Pero cuando hablamos del contenido del divertículo de Meckel, como en este caso, si este de acá viene a ser el divertículo de Meckel, ahí está, se forma ¿qué? La de Littré, ¿ya? La hernia de Littré, ¿no es cierto? Miren, ahí está. La hernia de Littré, porque viene a ser el divertículo de Meckel. Recuerden que el divertículo de Meckel se producía cuando hay una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, pero proximal al intestino delgado. Porque si es que se producía distal al intestino delgado, se producía absceso, se producía quistes. Y si es que
permanecía todo el divertículo de Meckel, se producía las fístulas, ¿no es cierto?, intestinales, ¿ya? Por eso es muy importante saber de qué porción del conducto ónfalo-mesentérico se produce este divertículo de Meckel. Uy, ¿qué más tenemos por ahí? La hernia umbilical, por ejemplo. La hernia umbilical es más frecuente ¿en quién? En gestantes, sobre todo en obesas, ¿no? En pacientes gestantes, acá sale la hernia umbilical. Es más frecuente en las puérperas, lo vas a observar también en pacientes que tienen ascitis, porque tienen un aumento de la presión intraabdominal, pues, ¿no? Un aumento de la presión y van a formar su hernia. En niños, en niños tenemos que esperar ¿hasta cuándo? Hasta los 2 a 3 años, ¿ya? Hasta los 2 a 3 años. Tenemos que esperar en niños. Y sobre todo, el manejo, ¿ya? El manejo en paciente adulta se va a hacer con malla, ¿ya? Se hace con malla el manejo. Y ya está. No recidivan generalmente. Mientras que en niños, el manejo, en niños siempre, ojo, en niños no se coloca malla. En niños siempre el manejo es con rafía, ¿ya? Con rafía. ¿Y cómo se llama la técnica? Se llama la cirugía de Mayo, ¿ya? De la hernia umbilical, ¿no es cierto? Pero cuando hace cirugía en niños, recuerda que tiene que esperar hasta los 2 a 3 años. Cuando ya tiene mayor de 2 centímetros, ¿no es cierto? Mayor de 2 centímetros, este orificio de la hernia umbilical, el anillo, se refiere al anillo mayor de 2 centímetros, ¿no es cierto? O si es que a los 2, 3 años no remite, pues, ¿no? Ahí le da su tratamiento quirúrgico. Muy bien. Cuando tenemos acá una hernia epigástrica, lo típico de la hernia epigástrica, su síntoma característico viene a ser el dolor. Es un dolor localizado, ¿ya? Un dolor localizado de la hernia epigástrica, que contiene solo grasa peritoneal, es decir, no tiene saco herniario. Por lo tanto, esta hernia epigástrica es una hernia falsa, ¿no es cierto? Porque no tiene saco, ¿no? Hernia falsa, porque solamente que tiene grasa preperitoneal, nada más, ¿no? Y el manejo es rafía, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la hernia obturatriz, ¿no? ¿Qué vemos acá? Esta hernia obturatriz, ¿por dónde va a salir? Por el agujero obturador, pues, ¿no? O por el agujero obturado, ¿no? Entonces tenemos ahí los músculos obturadores. Estos músculos obturadores tienen una debilidad y por ahí va a pasar esta hernia obturatriz. Pero ¿cuál es la característica de la hernia obturatriz? Que tiene un dolor en la cara interna del muslo, que se irradia a la rodilla. Y este dolor de la cara interna del muslo se conoce como el signo de Hooship-Romberg. Y este signo de Hooship-Romberg es patognomónico de una hernia tipo obturatriz, ¿no es cierto? Y es más frecuente en mujeres, ¿no? Muy bien. Listo. Y la hernia de Spiegel, ojo, no te olvides, acá está, mira, este de acá viene a ser la línea semilunar, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la luna o de la línea semilunar o del arco de Douglas, te dice, y el borde lateral del músculo recto, ¿no? El borde lateral del músculo recto va a salir, ¿quién? La hernia de Spiegel, ¿ya? La hernia de Spiegel. Muy bien. Ahora veamos las hernias inguinal y crural. La hernia inguinal y crural, veamos acá. La hernia inguinal salía ¿por dónde? Salía lateral por acá, ¿no es cierto? Lateral a los vasos epigástricos. Y la hernia directa salía, la inguinal directa salía por la parte medial a los vasos epigástricos. Y la hernia crural sale debajo del ligamento inguinal. Todo esto de acá viene a ser el ligamento inguinal, ¿cierto? Muy bien. Y acá tenemos la hernia en pantalón. ¿Qué quiere decir la hernia en pantalón? Que va a salir tanto por el orificio, va a salir, mira, va a ser una hernia directa como una hernia indirecta, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los vasos epigástricos, es decir, por acá, ¿cierto? Va a salir una hernia y por acá va a salir la otra, ¿no? Por eso es en pantalón. ¿Quién lo va a dividir? La hernia epigástrica, ¿no? Perdón, los vasos epigástricos, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos la clasificación de Nyhus, ¿no? La clasificación de Nyhus. Y la clasificación de Nyhus te clasifica en 4 tipos de hernias. La tipo 1, tienes que saber acá cuáles son las hernias directas, qué tipo son las hernias directas y qué tipo son las hernias indirectas. Solamente hay una hernia directa y es la 3A, nada más. Te dicen, según la clasificación de Nyhus, es una hernia directa, inguinal se supone, ¿no? Directa, viene a ser la tipo 3. Porque la tipo 1 es un inguinal indirecta, la tipo 2 es indirecta y la 3B también es indirecta, ¿ya? Entonces, tipo 1, ¿cómo está el anillo inguinal interno? O sea, o profundo también se denomina. ¿Cómo está? Está normal, ¿ya? Una hernia pediátrica, por ejemplo, ¿no? El tipo 2, la hernia inguinal indirecta, el anillo está más dilatado, pero no compromete, ya no desplaza a los vasos epigástricos, no lo desplaza, ¿no? La pared inguinal posterior está intacta, pero ¿qué pasa en la 3B? En la 3B este anillo se hace más grande, está muy dilatado, más grande. Entonces acá digamos que está pequeño, ¿cierto? Acá está medianamente dilatado y acá está muy dilatado, ¿ya? Muy dilatado.
que compromete medialmente o destruye la fascia transversal, o sea, va a destruir el triángulo de Hesselbach, y por eso es que va a salir, la parte de esta hernia sale por ahí, pues, ¿no? Entonces, tenemos por ahí hernia escrotal masiva, por ejemplo, por deslizamiento o en pantalón. Entonces, si te dice, según la clasificación de Nyhus, es una hernia en pantalón, es el Nyhus tipo 3B, ¿ya? Tipo 3B. Y la 3C, ¿no es cierto? C de crural, ¿ya? C de crural. Y la tipo 4 son las hernias recurrentes. Y acá de nuevo su clasificación: A directa, B indirecta, C femoral y D contaminada, ¿no? Pero en general tipo 4 es una hernia recurrente, ¿ya? Una hernia recurrente. Muy bien. Y acá la división, ¿no es cierto? Este cuadro, sí que te lo aprendes, ya prácticamente tienes todo entendido de la hernia indirecta, inguinal, pues, ¿no? Hernia inguinal, directa versus indirecta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la incidencia? En general, todas las hernias, ¿ya? De las hernias indirectas en general, esta es la más frecuente de todas las hernias, ¿ya? La indirecta. Es la más frecuente tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Recuerda que en hombres se produce, son congénitas, ¿no? Porque en hombres se produce por la persistencia de ¿qué? Del conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Es en hombres, y en mujeres el conducto de Nuc, ¿no es cierto? Muy bien. Y recuerda que el lado más frecuente es el lado derecho. ¿Por qué? Porque el testículo derecho es el último en descender, ¿no? El testículo izquierdo desciende más temprano. La edad, a cualquier edad, pero generalmente se produce en quién? En niños, porque es adquirida, perdón, es congénita, a diferencia de la interna, de la oblicua, o sea, de la directa, ¿no es cierto? Que se encuentra en la parte interna de los vasos epigástricos. Estas de acá son adquiridas, por eso es que se producen más de los 40 años y es más frecuente en hombres, ¿ya? Muy bien. El lugar por donde sale, ¿por dónde va a salir la hernia indirecta? Acá es donde han circulado la mayor cantidad de preguntas. El lugar por donde sale, y aquí te lo he puesto de varias formas, ¿no? Anillo profundo, ¿ya? Por ahí puede salir. Una pregunta entonces, anillo profundo, esa es la respuesta. Otra respuesta, lateral a los vasos epigástricos, ¿no es cierto? Otra respuesta, fosita inguinal externa, te dije, ¿no? Fosita inguinal externa, ¿no? Y en la directa, triángulo de Hesselbach, ¿ya? O también fosita inguinal media, o te dicen medial a los vasos epigástricos. Lo que está pintado de rojo es lo que ha venido en las preguntas de examen, ¿no? Inferior, o te dicen, por el orificio mío pequeño de Fruchot, pero este es en ambos, ¿ya? Orificio mío pequeño de Fruchot, que superior, ¿ya? Porque habíamos visto que el orificio mío pequeño de Fruchot superior estaban las dos, ¿no? Tanto la directa como la interna. ¿Por qué sale? ¿Por qué sale? Ya vimos, ¿no? Este de acá, la directa, que va a salir por la debilidad de la fascia transversalis. La fascia transversalis va a ser reforzado por otros ligamentos, por ejemplo, por el ligamento de Heinle, por otros ligamentos también, el ligamento, ojo, el ligamento de Hesselbach también, el ligamento de Heinle, el ligamento de Hesselbach. Hesselbach, hay tres que vamos a ver. Uno que viene a ser el triángulo de Hesselbach, otro viene a ser el ligamento de Hesselbach, y más adelante vamos a ver una imagen, la hernia de Hesselbach, ¿ya? Entonces, por ahí de repente hay un juego de palabras, nos pueden confundir, ¿no? Que se produce porque hay las colagenopatías, ojo, las colagenopatías también te pueden dar una debilidad de la fascia transversalis, ¿no? Porque hay una menor hidroxiprolina y el saco viene a ser la fascia transversalis, mientras que en la hernia indirecta, que va por el conducto inguinal profundo, es peritoneo el saco. ¿Cómo es la situación del caso? Te va a decir que está incluido dentro del cordón espermático superior al ligamento inguinal o ilio pubiano, ¿no es cierto? Acá fuera del cordón espermático, superior también al ligamento inguinal o ilio pubiano, ¿no? Y la extensión, esta de acá pueden ser inguinoescrotales, es decir, pueden bajar hasta el escroto, ¿no? Pueden bajar hasta el escroto, mientras que las directas nunca van a bajar el escroto porque no están en el conducto, ¿no? La reducción en la indirecta viene a ser dificultoso y un poco doloroso. Recuerda cómo se hace la exploración con una maniobra, ¿no? La maniobra de Landívar, así se llama, la maniobra de Landívar. ¿En qué consiste la maniobra de Landívar? La maniobra de Landívar consiste en que tú tienes acá la espina, las espinas, ¿no es cierto? Muy bien, acá tienes el sínfisis de pubis, ¿no es cierto? Ya, muy bien, ahí. Ahí tienes el ligamento, ¿ya? ¿Y qué haces? ¿Cómo haces con la maniobra del Landívar? Acá tienes a la mitad, más o menos 2 centímetros por arriba, se encuentra el orificio profundo del conducto inguinal, ¿no es cierto? Ahí tenemos el orificio superficial. ¿Qué haces? Acá con un dedo, con tu mano, ¿no es cierto? Vas a tratar de reducir esta hernia. Pero antes, apretas acá con la otra tu mano, acá pones la otra tu mano para tratar de, digamos, ocluir esta hernia. Y le haces al paciente que abra maniobra de Valsalva.
el paciente le dices que puje, entonces esta hernia, como aumenta la presión intraabdominal, tiene que salir, ¿no es cierto?, por acá, por el orificio profundo, pero como está ocluido, no va a salir. Entonces, en la maniobra, esta se llama la maniobra de Landívar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por acá se encuentra el triángulo de Hesselbach, por ahí va a salir la hernia directa, ¿no? La hernia directa. Entonces, cuando el paciente hace Valsalva y tú palpas este contenido, quiere decir, cuando tú palpas, quiere decir que se trata de una hernia directa, porque la indirecta lo estás ocluyendo, ¿no? La directa. Pero si es que no palpas, se trata de una hernia indirecta. ¿Ya? Eso se refiere con la maniobra de Landívar. Muy bien, entonces es difícil, dificultoso reducir en la hernia inguinal indirecta porque se encuentra en todo este conducto, pues no, y es difícil. Mientras que en la directa es más fácil, ¿no? Más fácil. Y por eso es que la hernia inguinal indirecta, como es más dificultoso, se puede complicar más con estrangulación o con encarcelamiento, mientras que la directa no se complica, ¿no? ¿Y cuál es su tratamiento? Su tratamiento de la indirecta, buscas dentro del cordón, generalmente vas a extirpar y haces una ligadura, ¿no? Eso lo vamos a hablar más. Acá no se extirpa y se reduce nada más si pones una jareta o suture. Esto lo vamos a hablar del tratamiento con más detalle más adelante, ¿ya? La recurrencia generalmente en la indirecta es rara y en la directa es rara, es con mayor frecuencia, ¿no? Muy bien. Y tenemos acá la hernia crural. La hernia crural es más frecuente en mujeres, 6-1 en relación a los hombres, y es más frecuente también en derecho en relación 3-1 al izquierdo. ¿Cuál es la clínica de la hernia crural? Generalmente el dolor es raro, ¿ya? A menos que esté complicada, con estrangulación, con estrangulamiento, ¿no? Y encarcelamiento. ¿Ya? La obstrucción te puede dar. Y este es el que tiene mayor riesgo de estrangulamiento, o mayor tasa de estrangulamiento, si quieres. La que sale por el anillo femoral. Acá está el anillo femoral. Esto de acá es el anillo femoral. Entonces por ahí va a salir la hernia crural, ¿ya? La hernia crural. Entonces, tenemos las hernias del orificio miopequeño, miopequeño de Fouchot inferior, hernia femoral, tipo 13 de Nyhus, ¿no? Eso se llama la femoral, ¿no? Y acá hay otros tipos de hernias que te había mencionado. Por ejemplo, tenemos la hernia de Belpeau, que sale delante de los vasos femorales. ¿Quién sale por debajo de los vasos femorales? La hernia de Serafín. ¿Y quién sale por debajo del ligamento de Cooper? La hernia de Cloquet. ¿Y quién sale entre el músculo, entre este de acá viene a ser la celda muscular, este de acá viene a ser la celda de los vasos? Por acá, ¿quién sale? Sale la hernia de Hesselbach. Por eso te dije que Hesselbach o bien puede ser triángulo, o bien puede ser ligamento, o bien puede ser hernia, ¿no? Y por acá hay una hernia que se llama la hernia de Laugier, que va a salir a través del orificio, ¿no es cierto? Generalmente a través del ganglio de Cloquet, ¿no? Generalmente esta hernia femoral se va a producir por muchas circunstancias, y una de ellas puede ser ausencia de este ligamento, de este ganglio de Cloquet o del ganglio de Rosenmüller, ¿no es cierto? Entonces, no hay este ganglio, hay mayor propensión para que te produzca la hernia femoral. O también la obesidad y todos esos factores, ¿no? Que hemos visto. Igual acá tienes para que repases cada uno de esas hernias por dónde están saliendo, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, veamos el manejo de las hernias. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de las hernias? Tenemos que tratar el saco. ¿Cómo hacemos el tratamiento del saco herniario, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, hacemos, si es que es una hernia inguinal indirecta o si es que es una hernia inguinal directa. Muy bien. Si es que es una hernia inguinal, si es que es una hernia inguinal indirecta, ¿qué haces? Sección, ¿no es cierto? Y ligadura del saco. Es lo que haces acá, ¿no? Sección y ligadura del saco, de la hernia indirecta, ¿no? Muy bien. Y de la hernia directa, ¿qué haces? Invaginación del saco, ¿no? Invagina el saco, porque recuerdas que la hernia directa es la que tenía su saco era peritoneo, y de la directa era la fascia transversalis, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo que haces. Por ejemplo, esta técnica que está acá abajo se llama la herniotomía. Herniotomía. ¿Y la herniotomía en qué pacientes lo vas a hacer? En niños, ¿ya? Es el tratamiento quirúrgico que vas a hacer en niños, ¿no? En niños, ¿ya? En niños o niñas, ¿no? Y acá hay, ¿qué haces? O sea, la herniotomía lo que haces, mira, cortas acá, por eso se llama herniotomía. ¿Y qué más? Tienes que ligar el saco, ¿no es cierto? Esa se llama ligadura alta del saco, ¿ya? Alta del saco. Muy bien, y acá hay dos técnicas en la cirugía de niños, ¿no? La cirugía de Mackay, ojo, es Mackay, no es McVay, es Mackay. Y la otra cirugía es la técnica de Potts, ¿no? La técnica de Potts.
Muy bien, la cirugía de Mackay generalmente lo haces en hombrecitos y la cirugía de Potts lo haces en mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Que de Mackay, como lo haces en hombres, ¿no es cierto? Es más fácil acceder, es decir, vas a eliminar a todo este saco distal, lo vas a eliminar. Mientras que en la de Potts, en la mujer es un poco más difícil de acceder, lo dejas ahí, la parte distal, digamos, del saco, ¿ya? Muy bien. En el de Mackay lo extirpas totalmente la parte distal, ¿ya? ¿Y a qué vas a hacer sumado este tratamiento del saco? A una herniorrafia o a una hernioplastía. La herniorrafia lo haces con tensión y la hernioplastía va a ser sin tensión porque lo vas a hacer con malla. ¿Y qué tipo de malla es? Malla de polipropileno, pregunta de examen. Polipropileno. Pileno, ¿ya? Propileno. Muy bien, la malla de polipropileno. Entonces ahí tienes las técnicas en las que vas a utilizar. Estas es las herniorrafias con tensión. ¿Qué tienes acá, por ejemplo? La técnica de Bassini, la técnica de McVeigh y la técnica de Schuldeis. ¿Ya? Este de acá viene a ser la técnica de Bassini. ¿Qué haces en la técnica de Bassini? ¿Cómo se llamaba el tendón que estaba por encima del ligamento del conducto inguinal? El tendón conjunto, ¿no es cierto? Es decir, coges al tendón conjunto y coges al ligamento inguinal y lo vas a suturar, ¿no? Acá está suturando estos dos. El tendón conjunto, entonces, Bassini es la suma de tendón conjunto más el ligamento inguinal, ¿ya? Lo vas a suturar, esos dos. Por eso es contención, pues, ¿no? El de McVeigh es, este de acá es el de McVeigh, ¿ya? McVeigh. ¿Y para qué te sirve el de Bassini? Para hernias inguinales, ¿ya? El de McVeigh, la técnica de McVeigh, ¿qué haces? La técnica de McVeigh, acá ubicas a quién. Acá jalas un poco al ligamento inguinal y vas a ubicar a quién. Ubicas al ligamento de Cooper, al ligamento de, es Mac, ¿no es cierto? Con C, de Cooper, al ligamento de Cooper. Entonces McVeigh va a ser Cooper, ligamento de Cooper, ¿no es cierto? Más que, más ligamento inguinal, ¿ya? O sea, suturas estos dos de acá. Lo vas a suturar. El del ligamento de Cooper más el ligamento de, el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Y esta es la técnica de Schuldeis. Esta técnica de McVeigh, como está suturando el ligamento de Cooper, y este ligamento de Cooper se encuentra acá, pues, ¿no? Entonces, como vas a suturar el ligamento de Cooper, vas el tendón conjunto que está por acá, o sea, lo vas a suturar estos dos de acá. ¿Qué cubre? Cubre tanto a las hernias directas como a las hernias indirectas, ¿ya? Muy bien. Perdón, a las hernias femorales como a las hernias femorales, cubre a las hernias femorales como a las hernias inguinales, ¿ya? Y el de Schuldeis cubre las hernias inguinales, pues no, porque ¿qué haces en Schuldeis? La Schuldeis, este de acá, es la técnica, digamos que de elección, si que quieres emplear contención, ¿ya? Esta es la que tiene menos recidivas que las otras, ¿ya? Las de Schuldeis. Digamos que esta es la mejor de las contención. ¿Qué haces la de Schuldeis? La de Schuldeis vas a suturar en dos planos y vas a hacer 4 suturas, ¿ya? En dos, por eso es que es la más, digamos, es la mejor, pues, ¿no? Porque tratas de suturar lo más que puedas. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a suturar la fascia transversalis, ubica la fascia transversalis, vas a suturar la fascia transversalis. Y después de suturar la fascia transversalis, haces ¿qué? Haces un Bassini, es decir, suturaste la fascia transversalis, y luego, ¿qué vas a unir? Unes al ligamento inguinal y unes al tendón conjunto. Es decir, el de Schuldeis es fascia transversal, ¿ya? Fascia transversal y lo vas a suturar. Sutura de la fascia transversalis más ¿qué? Más un Bassini, pues, ¿no? Más un Bassini, ¿ya? Muy bien. Listo. Y las técnicas sin tensión, que son las hernioplastías. La mejor técnica que vemos acá, el gol estándar, viene a ser la técnica de Lichtenstein. Ya, es el gol estándar. Recuerda que se utiliza la malla de polipropileno. Ya, malla de polipropileno. Muy bien. Es útil para hernias directas y hernias indirectas. Ya, muy bien. ¿Qué vas a suturar? Es prácticamente como un Bassini, pero ya con malla. Es decir, vas a suturar el tendón conjunto y vas a suturar al ligamento inguinal, ¿no es cierto? Y aquí haces un orificio, ¿no es cierto? Que lo envuelve a todo este cordón espermático, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Y por ahí pasa un nervio, ¿ya? Por ahí pasa un nervio. Mira. Bueno, no está acá. No, no está acá. Pero, mira, imagínate si levantas esto de acá. Por ahí hay dos nervios. Un nervio que viene a ser el abdómino genital mayor y el otro el abdómino genital menor. Este abdómino genital mayor, o también denominado ilio hipogástrico. Ilio hipogástrico.
y este abdomino genital menor o también denominado ilio inguinal. Entonces, ¿cuál es el nervio comprometido con mayor frecuencia en una hernioplastía? El nervio ilio inguinal o el nervio abdomino genital menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo por acá vas a poner la malla, pues, ¿no? Por ahí vas a poner la malla. Entonces, o lo puedes seccionar y te produce una anestesia, ¿no es cierto? O se puede, digamos, quedar atrapado, ¿no? Entonces, cuando se queda atrapado por una sutura de repente ese nervio inguinal, te produce una inguinodinia. Y esta inguinodinia es un dolor terrible que el paciente te dice hubiera preferido no operarme, ¿ya? Por eso ten en cuenta cuando sutures, si eres cirujano, ten en cuenta que no se comprometa ese nervio inguinal, ¿ya? Sepáralo, disécalo. Muy bien. Y también tenemos acá, esta técnica de Lichtenstein, ojo, es de abordaje anterior, ¿ya? Es de abordaje anterior, porque tú entras por la parte, o sea, entras y digamos que se ubica, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde lo vemos mejor? Acá. Ya, mira. Es abordaje anterior, ¿no es cierto? Ahí tienes piel, tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Y ahí te encontraste el cordón espermático. ¿Y qué hiciste? Ahí vas a colocar la malla, ¿no es cierto? O sea, no atraviesan músculos, nada de eso, ¿no? Por eso es el abordaje anterior. Mientras que el abordaje posterior, ojo, acá abres el estómago, por eso este abordaje posterior, no es la laparotomía, es otra cosa. La laparotomía solamente entras con trocar nada más. Mientras que esta de acá sí abres el abdomen. Y cualquiera de estos dos es del Nyhus o el estopa, es el abordaje posterior. Es decir, la malla lo vas a poner en el espacio de Brogos o en el espacio de Brogos rectus, ¿no? Cuando utilizas Nyhus utilizas en hernias unilaterales cuando tienes recidiva. Y la de estopa en hernias bilaterales, son hernias muy grandes, perdón, mallas muy grandes. Y también cuando tienes recidiva, ¿ya? O sea, cualquiera de las dos de acá. Este de acá, más para hernias bilaterales, como si lo quieres ver como pregunta de examen, Nyhus para recidiva y estopa para bilaterales, ¿ya? Para bilaterales. Acá el rojito era en bilaterales, ¿ya? Muy bien, y tenemos ahí, pues, ¿no? Que se ha colocado la malla. Y este es el manejo de la hernioplastía laparoscópica. ¿Qué se hace en el manejo laparoscópico? Tenemos dos técnicas, el TAP y el TEP, ¿ya? TAP, acá es doble P, es la transabdomino peritoneal, ya es la TAP, la transabdomino peritoneal. ¿Qué quiere decir la transabdomino peritoneal? Mira, esto de acá va a ser laparoscópico, es decir, tú vas a entrar con trócares, ¿no? Tú entras con trócares. ¿Y qué pasa? Tú llegas hasta el peritoneo, ¿ya? Entonces llegas hasta el peritoneo, imagínate que acá tienes tu ombligo, ¿no es cierto? Acá tienes el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, y por ahí está la fascia transversalis, que ya no lo vamos a graficar, y tienes por ahí tu peritoneo, ¿no? Tienes por ahí tu peritoneo. Muy bien. ¿Qué haces con el TAP? Transabdomino peritoneal. ¿Qué haces? Por acá, por el ombligo, metes tu trocar y vas a llegar hacia dónde vas a llegar. Llegas hasta la cavidad abdominal. ¿Por qué? Por acá vamos a tener ¿quién? Por acá vamos a tener los intestinos. Por ahí van a estar los intestinos. Entonces, ¿qué haces con la TAP? Con la TAP llegas hasta la cavidad abdominal, es decir, atraviesas peritoneo con la TAP y regresas. Y la malla lo ubicas antes del peritoneo. Ahí lo vas a ubicar la malla, ¿no? Ahí lo ubicas la malla. Mientras que en el total, su nombre dice totalmente extraperitoneal. ¿Comprometes el peritoneo o no? No lo comprometes el peritoneo. Y ahí lo vemos, ¿no? Mira, ¿qué ha pasado? Vamos a agrandar la imagen. Mira, tenemos ahí el trocar, ¿no es cierto? Y aborda y llega antes del peritoneo, es decir, no lo atraviesa el peritoneo. Y ahí empieza a insuflar con CO2, ¿no es cierto? Y ahí va a poner la malla, por eso se llama la totalmente extraperitoneal. Y esta de acá, obviamente, viene a ser la mejor, ¿no? La mejor. Muy bien. Ya haya quedado ya con su malla, ¿no? Ya. Y ahora hablemos de trauma abdominal y con esto terminamos, ¿ya? Muy bien. Trauma abdominal. Y para esto nos hemos basado en la guía de la TLS de la 10ª edición, ¿no? Que salió en 2018. Lo puedes revisar. Muy bien, entonces mira, cuando nosotros hablamos de trauma abdominal, no solamente es hablar de herida, no solamente es hablar de líquido, no solamente es hablar de reposición de volumen, no solamente es hablar de esas cosas, ¿no? Sino el trauma abdominal va más allá.
va a comprometer a la célula, ¿ya? Va a comprometer a la célula, a la némesis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el trauma abdominal? En el trauma abdominal se desencadena estrés, se desencadena muchas situaciones, ¿no? De estrés sobre todo. Entonces, ¿qué hace la neurohipófisis? Libera antidiurética, y esta antidiurética trata de retener agua. La adenohipófisis libera ACTH y esta de acá libera aldosterona para tratar de retener sodio, porque el paciente va a cursar con oliguria, la oliguria generalmente por un problema renal, y el problema renal va a ser por una hipoperfusión, es decir, por una hipovolemia, hipovolemia, ¿no es cierto? Entonces un shock disminuye la perfusión renal, te produce falla renal, pero no solamente es por eso que te produce la falla renal. La falla renal te produce porque hay una falta de energía. Entonces, como hay una falta de energía, es decir, hay una falta de producción de ATP, como hay una falta de energía, también te produce falla renal, que en el siguiente cuadro creo que lo vamos a ver, no sé si está por ahí. Bueno, entonces mira, te produce una orina hiperosmolar, ¿no es cierto? Porque está reteniendo agua, oliguria, hiponatremia, hipoosmolar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, y cuando tiene la aldosterona acá, te puede retener también bicarbonato y te puede generar alcalosis metabólica. Te puede generar alcalosis metabólica. Pero si que hay destrucción celular, te genera hipercalemia, ¿no es cierto? Y te produce una alcalosis extracelular, ¿no? La hipercalemia recuerda que está asociada en su mayor frecuencia con acidosis metabólica. ¿Qué pasa? El paciente tiene una hipovolemia. Esa hipovolemia hay menos administración de oxígeno ¿a quién? A la célula. Disminución de administración de oxígeno a la célula. Por lo tanto, nosotros recordamos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, te liberaba 36 ATPs, ¿verdad? Ese es en la vía aeróbica, pues, ¿no? Pero la vía anaeróbica, ¿recuerdas cuántos ATPs? Anaeróbica, ¿recuerdas cuántos ATPs te genera? 2 ATPs. La vía anaeróbica te genera 2 ATPs. ¿Y qué pasa cuando hay una hipoperfusión? Se elimina esta vía y solamente se activa la vía anaeróbica. Y por lo tanto esta vía anaeróbica, recuerda que te liberaba lactato, ácido láctico, ¿no? Ácido láctico. Y este ácido láctico te producía acidosis metabólica. Entonces quiero que veas esto. En un paciente normal está produciendo 36 ATPs y en un paciente que está en estrés, que está en hipovolemia, solamente va a producir 2 ATPs. O sea, ¿cuántos ATPs estás perdiendo por ciclo? 34 ATPs estás perdiendo por ciclo. O sea, ¿te das cuenta? Es demasiado, ¿sí o no? Demasiada energía, ¿no? Por eso también te produce falla de los órganos, ¿no? Porque también hay déficit de energía. Muy bien, y acá hay dos respuestas metabólicas que vamos a ver. Una fase de EP, que es la fase inicial, que se produce en las primeras 24 horas, ¿no es cierto? Esta fase de EP, o la fase inicial. Y la otra que viene a ser la fase de flujo, ¿no? La fase de flujo, que es ya la fase secundaria. En esa fase de EP, ¿qué hay? Hay estrés, ¿no? Hay mucho estrés. El paciente, ¿qué te dice? Hay sufrimiento celular, hay una hipoperfusión, hay disminución del metabolismo, ¿no es cierto? Acá tenemos a la parte superior, digamos que está el anabolismo y a la parte inferior el catabolismo, ¿no? Muy bien, entonces hay una disminución del metabolismo, del consumo de oxígeno y de la temperatura corporal y de la presión arterial durante varias horas. Pero este estrés también, a la vez que te genera hipoperfusión, ¿no es cierto? También te va a generar estrés. ¿Y el estrés que te libera? Cortisol, ¿no es cierto? Te libera hormonas contrarreguladoras. ¿Y estos cortisol qué te van a generar? Hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia. Te tratan de liberar hiperglicemia también, entonces en la primera fase. En la segunda fase, en cambio, ya es una fase de mantenimiento, ¿no es cierto? El paciente empieza a recuperarse y todo eso de ahí. Empieza a hacer anabolismo de nuevo, ¿no? Muy bien, es el periodo ya de adaptación. Ahora, veamos el mecanismo de lesión, ¿no? El mecanismo de lesión. Esto igual, te lo he puesto los porcentajes, igual como está en la ATLS. El mecanismo de lesión en un trauma cerrado y en un trauma abierto. En un trauma cerrado puede ser por desaceleración o puede ser por compresión o lesión por aplastamiento. Pero quiero que recuerdes esto. En el trauma cerrado, el órgano más frecuentemente lesionado es el vaso. Ya, es el vaso. 40 al 55% se lesiona el vaso. En segundo lugar, el hígado. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el órgano lesionado con mayor frecuencia en un trauma cerrado? Viene a ser el vaso. Ya, 40 al 55%. Muy bien. En el trauma abierto, si es que se trata de un arma blanca o de un arma de fuego, igual está su clasificación, sus porcentajes, como te digo, en la TLS, ¿ya? Arma blanca te dice que el órgano más lesionado por arma blanca es el hígado. En segundo lugar, el intestino delgado, ¿no? Y también puede lesionar el diafragma, ¿no? Y cuando lesiona el diafragma, acá, por ejemplo, ahí es donde pides radiografía, por ejemplo, ¿no? En un trauma.
Cuando es lesionado por un arma de fuego, ¿cuál es el órgano más frecuentemente lesionado? El intestino delgado, 50% intestino delgado, y luego colon, y luego viene a ser hígado. Entonces, ¿cuáles son los órganos más lesionados en el trauma abierto? Si te preguntan así en forma general, órgano lesionado más frecuente en trauma abierto, marca hígado, ¿ya? Marca hígado. Muy bien. 40% y el otro que viene a ser 30%, ¿no? Entonces, en ese orden, hígado, intestino delgado son los órganos más lesionados en un trauma abierto, ¿ya? Muy bien. Y este trauma te va a generar síndromes, ¿no? Te genera un síndrome hemorrágico o te puede generar un síndrome peritoneal, ¿no? Entonces, ¿cuándo te genera un síndrome hemorrágico? Cuando se lesiona una víscera sólida, una víscera maciza. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el hígado. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el vaso. ¿Qué quiere decir con esto? Que el paciente que se lesiona una víscera sólida te producirá un shock hemorrágico, ¿no es cierto? Un shock hipovolémico con mayor frecuencia. Mientras que una peritonitis te va a generar, una perforación de víscera hueca te va a generar peritonitis por los líquidos, ¿no? Muy bien. De hecho, este síndrome hemorrágico también te puede generar peritonitis por la irritación sanguínea, ¿no? Pero esta es la regla, ¿ya? Síndrome hemorrágico por perforación de víscera maciza y peritonitis por víscera hueca, ¿no? Y acá están los estudios especiales. ¿Qué estudios se piden? Se piden una ecografía, se pide una tomografía y un lavado peritoneal diagnóstico, que también se puede pedir una paracentesis, ¿ya? Paracentesis, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la paracentesis? La paracentesis, todo lo que termina en centesis es aguja, ¿ya? Es sinónimo de aguja. Pericardiocentesis, toracocentesis, paracentesis, quiere decir que le vas a poner una aguja a tu paciente, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, este paciente le vas a solicitar una ecografía. ¿Para qué te sirve la ecografía? Mira, el líquido lo puedes ver con la eco, con la TAC o con el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Lo puedes ver el líquido. Muy bien. Pero el hemoperitoneo, ¿con qué lo evidencias el hemoperitoneo? Con el lavado peritoneal diagnóstico o con la paracentesis. Son los únicos que te van a dar el diagnóstico que es un hemoperitoneo, ¿ya? O sea, la eco no te va a dar, pues, ¿no? TAC no te va a dar, ¿no? Muy bien, y la lesión de víscera sólida generalmente es por tomografía, ¿ya? Muy bien, ¿y qué otro quiero que recuerdes? Es la de lesión retroperitoneal. Por eso, el mejor examen para pedir en una probable lesión retroperitoneal viene a ser la tomografía, ¿ya? Porque la ecografía no lo va a diagnosticar. La lavado peritoneal diagnóstico de retroperitoneal no va a diagnosticarte, pues, ¿no? Muy bien, es retroperitoneal. Perfecto. Entonces, a ver, ¿cuáles son las ventajas de cada uno de estos de acá? Que la tomografía, ¿cuándo haces la tomografía? La tomografía lo haces en pacientes estables, en pacientes que están estables, ¿ya? Y la ecografía y el lavado peritoneal diagnóstico lo puedes hacer en pacientes que están inestables. ¿Por qué? El tiempo es uno de los, digamos, de los enemigos con el que tienes que luchar. Porque este paciente que lo vas a que lo vas a hacer un TAC, tienes que trasladarlo, ¿no es cierto? De un cuarto al otro, de un piso al otro, de un establecimiento de salud a otro establecimiento de salud. ¿Qué estás perdiendo? Tiempo, estás perdiendo vida. Por lo tanto, el TAC lo haces en pacientes estables. Mientras que la ecografía, el ecógrafo lo puedes llevar al paciente, el lavado peritoneal diagnóstico lo puedes hacer ahí mismo, la paracentesis igualmente, ¿no? Muy bien. Pero ¿cuál es el estudio más específico? ¿Cuál es el que tiene mayor sensibilidad? La tomografía, pues, ¿no? La tomografía tiene una alta sensibilidad, ¿no? Tiene una alta sensibilidad. Muy bien. Ya. Entonces, antes de pasar a esto, tenemos que ver cuándo es positivo un lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuándo decimos que es positivo un lavado peritoneal diagnóstico? Cuando a la aspiración encontramos mayor de 10 centímetros cúbicos de sangre al rojo vivo. Esto de acá ya es diagnóstico. O en la paracentesis también que encuentres mayor de 10 centímetros de sangre, también es diagnóstico, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Que encontremos glóbulos rojos. ¿Estos glóbulos rojos mayor de cuánto? Glóbulos rojos mayor de 100.000, ¿ya? Glóbulos rojos mayor de 100.000 también, ¿no es cierto? Por mililitro cúbico se supone, ¿no? Por mililitro cúbico. O glóbulos blancos también que encontremos. Glóbulos blancos, mayor de cuántos glóbulos blancos? Mayor de 500 por milímetro cúbico, ¿no? ¿Qué más? O que encontremos amilasa, por ejemplo, amilasa, ¿no? Mayor de 175 unidades. Que encontremos también, por ejemplo, gérmenes, como por ejemplo bacterias, ¿no? Cualquier tipo de bacteria. O también te dice residuos alimentarios, también, pues no, ya te está diciendo que se ha perforado, ¿no? Residuos alimentarios también es un
lavado peritoneal diagnóstico positivo. Si es que el lavado peritoneal diagnóstico te sale positivo, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el manejo? Abordaje, es decir, vas a hacer laparotomía. Abres ese abdomen para explorar, ¿no es cierto? Laparotomía, ¿no? Laparotomía. Muy bien. Si es que tú la paracentesis también lo puedes hacer, pues, ¿no? Paracentesis se hace rápidamente con una aguja, y si es que sacas mayor de 10 centímetros cúbicos de sangre, también ya es diagnóstico, ¿no? Criterio diagnóstico, ahí lo pasas a laparotomía. Pero si que te sale menor de 10 centímetros, le pasas a hacer una laparotomía. Y recuerda que es lavado peritoneal diagnóstico, pues, ¿no? Y lavado, ¿con qué lo vas a hacer? Con cloruro de sodio, ¿no? Con suero fisiológico le vas a hacer, 0,9%, ¿no? Muy bien. Y tenemos, ¿ya? Muy bien, y tenemos acá el manejo. Este es el algoritmo para un trauma abdominal cerrado, ¿ya? Este es su algoritmo. Entonces, ¿qué te vas a preguntar acá? Dos palabras que quiero que recuerdes siempre, ¿ya? Vas a ver el paciente, te vas a recordar estas palabras: inestable hemodinámicamente o hemodinámicamente inestable, ¿no? Y peritonitis, es decir, irritación peritoneal. Irritación peritoneal. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá vamos a ver qué manejo hacemos ante qué situación. Mira, el paciente viene inestable, hemodinámicamente inestable. Ya, viene hemodinámicamente inestable. ¿Y cómo está el abdomen? Está anormal, es decir, acá hay irritación peritoneal. Irritación peritoneal, ¿no es cierto? Entonces dice, el paciente está inestable, lo evalúa su abdomen. Ojo, en el trauma abdominal cerrado, ahí evalúas la estabilidad del paciente y te preguntas por cómo está el abdomen. Si es que el abdomen está irritable, es decir, hay inestabilidad hemodinámica, más, es decir, es I, ojo, acá estoy colocando I porque en el siguiente gráfico, en el siguiente esquema voy a colocar IO, ya, eso quiero que te quede claro. Acá estoy diciendo inestable y tiene un abdomen anormal, es decir, tiene irritación peritoneal. Si es que tiene estos dos, lo pasas a laparotomía. Pero si es que su abdomen está normal, ¿no es cierto? No tiene irritación peritoneal, ¿qué haces acá? Ah, pero está inestable, entonces tienes que hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Y si que te sale positivo el lavado peritoneal diagnóstico, ¿a dónde le pasas? A laparotomía también. ¿Ya? Si que te sale negativo, buscas otras lesiones, ¿no? Muy bien, pero esta exploración del abdomen es un poco subjetivo, pues, ¿no? Porque tú dices, este de acá me parece peritonitis, y este de acá, otro colega dice, no me parece, pues es un poco subjetivo, ¿no? A menos que tengas un abdomen típicamente en tabla, pues, ¿no? Pero si es que el paciente está estable, ¿qué haces? Exploras el abdomen. Entonces, si es que exploras el abdomen y tienes irritación peritoneal, ya entonces va a la laparotomía. Pero si es que no, el manejo, ¿qué haces? Entonces, evalúas el estado neurológico, si es que está alterado o no está alterado. Si es que está alterado, tomas una tomografía, o si es que el diagnóstico también es dudoso, la exploración es dudosa, le haces un TAC, si es que el TAC es positivo, le pasas a la laparotomía, ¿no? Si es que es negativo, lo observas al paciente. Muy bien, entonces, ¿qué quiero que recuerdes de acá? El manejo de un trauma abdominal cerrado, ¿cuándo le pasas a la laparotomía? ¿Ya? Ahí vamos a ver la conclusión. ¿Cuándo le pasas a la laparotomía? Cuando el paciente está inestable y tiene una irritación peritoneal. ¿Ya? Entonces ahí a la laparotomía. Cuando el paciente tiene irritación peritoneal. Entonces quiero que sepas esto, que si es que tú encuentras en el paciente irritación peritoneal, no importa si esté estable o si esté inestable. Este paciente tiene irritación abdominal y pasa a la laparotomía. En cambio, si es que está inestable, tienes que evaluar si es que su abdomen está bien o está mal. Si es que su abdomen está mal, recién pasa a la laparotomía, ¿no es cierto? Entonces dices inestable más irritación peritoneal, o sea, peritonitis. Y acá dices peritonitis con o sin inestabilidad hemodinámica. O sea, peritonitis sí o sí pasa a sala de operaciones. Esto es lo que lo diferencia del trauma abdominal abierto. Porque el trauma abdominal abierto no importa si es que el paciente es inestable o si es que el paciente tiene peritonitis. Por eso acá es IO. El paciente es inestable IO, ¿ya? Tiene peritonitis, de frente pasa a laparotomía, ¿ya? Muy bien.
Entonces, acá tienes dos heridas, pues no, que habíamos dicho, herida punzocortante o herida por arma de fuego. Si es que es herida punzocortante, evalúas al paciente, ¿está estable hemodinámicamente o está inestable? Si que está inestable, de frente a la parotomía. Si que está estable, evalúas, ¿tiene peritonitis? Si tiene, a la parotomía. Si es que no tiene, ya. ¿Cómo es la lesión? ¿Es en la parte anterior o no es en la parte anterior? Entonces, exploración de la herida. Exploras la herida, si que todo está normal, lo observas al paciente, pero si que tiene lesión, tiene compromiso del peritoneo, la parotomía, ¿no es cierto? O tiene una tomografía positiva, la parotomía, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si que está normal, pasas a la exploración de la herida. En un arma de fuego, quiero que te quede claro, en un arma de fuego vas a hacer la parotomía. Si te dicen un paciente tiene lesión por arma de fuego, tú piensas inmediatamente en explorar la herida, a menos que te diga que es tangencial. Si es que te dice que es tangencial, ahí haces una exploración de la herida o le puedes hacer una tomografía. ¿A qué se refiere tangencial? Es decir, tú tienes acá tu abdomen, ¿no es cierto? Tu cavidad abdominal ahí, acá están tus intestinos. Tangencial, ¿qué quiere decir? Que ha pasado tangente, pues no, ¿a quién? Al peritoneo, este de acá es el peritoneo. Es decir, no lo ha herido al peritoneo, porque una vez que hiera el peritoneo, eso de ahí ya va a la parotomía, ¿ya? Entonces, eso de ahí es un tangencial y eso va a exploración de la herida, lo exploras o le puedes tomar una tomografía, ¿no es cierto? Porque si es estable anterior pasa a la parotomía, ¿ya? En general, herida por arma de fuego va a la parotomía, a menos que te diga tangencial. Y una cornada de toro es sinónimo, es igual a la parotomía. No importa ahí, la parotomía, ¿ya? Muy bien, una cornada de toro. Muy bien, en el trauma abdominal también tenemos que ver la cirugía de control de daños. Ya la cirugía de control de daños. Esta cirugía de control de daños tiene una secuencia y tiene etapas. ¿Cuáles son esas etapas del control de daños? Tenemos que controlar la hemorragia, la contaminación en sala de operaciones. Es decir, lo inicio es una cirugía, digamos, una cirugía provisional nada más que vamos a hacer acá. Porque la cirugía definitiva lo vamos a hacer en la etapa 3. Hacemos acá la cirugía definitiva. En la etapa 2, al paciente, una vez que tú hiciste esta cirugía previa, lo pasas a UCI para recuperación, para resucitación del daño metabólico, corrección de electrolitos y todo eso de ahí. Lo pasas a unidad de cuidados intensivos y una vez que has estabilizado al paciente, lo reoperas para hacerle una cirugía definitiva. Entonces, ¿qué haces? Shock hemorrágico. ¿Y para qué? Para prevenir esta triada mortal. Esta triada mortal viene a ser hipotermia, coagulopatía, acidosis metabólica. Y esto se vuelve en un círculo vicioso, ¿ya? Es decir, a más hipotermia, más coagulopatía, más acidosis, ¿no? Y así se va haciendo el círculo vicioso, ¿no? Entonces, mira, esta cirugía de control de daños, en la etapa inicial, cuando tú haces el manejo inicial, ¿ya? Tú estás haciendo acá el control de la hemostasia y la contaminación, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si te llega un paciente que tiene un trauma hepático, ¿qué vas a hacer? Un packing hepático, controlas de hemorragia, ¿no? Muy bien, pero ¿lo vas a cerrar de manera definitiva? No, ¿qué haces? Le colocas una bolsa de Bogotá, ya la bolsa de Bogotá. Ojo, si te preguntan, ¿qué haces en la primera etapa de control de daños? Y en tus alternativas te ponen control de hemorragia, control de contaminación y por ahí también otra alternativa te produce bolsa de Bogotá, sabes que la respuesta es control de hemorragia y control de la contaminación. La bolsa de Bogotá lo utilizas como para posteriormente, ya para no hacer un cierre definitivo, ¿no? Entonces, he visto una pregunta así, por eso te lo digo, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí está sutura simple, cierre con grapadora, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tras 24 a 72 horas, reanimación intensiva, tratamiento definitivo de las lesiones. Es decir, pasas a la etapa 3, porque ya pasaste por UCI, ¿no? Muy bien, listo. Y acá tienes algunas maniobras de exploración. Por ejemplo, tienes la maniobra de Cattel. ¿Qué haces esta maniobra de Cattel? Esta maniobra de Cattel, ¿en dónde lo vas a hacer? Acá, este es el lado derecho. Abordas el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, mira, en la maniobra de Cattel, ¿qué haces? Estás moviendo a todo el colon, ¿no es cierto? Le estás moviendo a todo el colon, ¿para qué? Para ver el retroperitoneo, ¿no? Entonces ahí está el riñón, la vena cava, la aorta, estás viendo. Y esta es la maniobra de Cattel. Y la maniobra de Mattox es lo mismo, pero en el lado izquierdo, ¿ya? Es decir, haces este movimiento también para ver los vasos ahí todo. Esa es la maniobra de Mattox. La maniobra de Kocher es para explorar ¿qué? Es para explorar la cabeza del páncreas, el duodeno, la vía biliar, ¿no es cierto? Esa es la maniobra de Kocher que vas a hacer. Es decir,
para abordar el duodeno y el páncreas, ¿no? Muy bien. Y esta maniobra de acá, que es importante, es la maniobra de Pringle. Esta maniobra de Pringle ya te va a servir para hacer, para controlar sangrado también, para controlar hemorragia. Bueno, esta imagen debería estar más adelante. Controlar sangrado, controlar hemorragia. Y esta maniobra de Pringle lo haces por un máximo de tiempo de 30 minutos. La regla es 15-5. Es decir, vas a hacer 15 minutos de obstrucción y vas a dejar 5 minutos que se perfunda. Vas haciendo eso de ahí, ¿ya? Y la maniobra de Pringle, ¿en qué consiste? En obstruir todo el pedículo hepático, ¿ya? Todo el pedículo hepático. ¿Ya? Recuerda la tríada portal, ¿cuál era? La tríada portal es el conducto biliar, es la vena porta y es la arteria hepática. Eso de ahí viene a ser la tríada portal, ¿cierto? Entonces todo ese hilo hepático lo vas a obstruir, ¿cierto? Muy bien. Ya. Bueno, ahí ha salido otra vez. Ya. ¿Qué pasa? Y con esto vamos a hablar de cada uno de estos órganos y vamos a terminar con esto. ¿Ya? Muy bien. En el trauma hepático tenemos que ver algunos grados, ya algunos grados de repente que nos pueden ayudar, si es que por ahí viene. Mira, el grado 1, acá tenemos hematoma y laceración. El grado 1 generalmente es subcasular, una herida subcasular que no es sangrante. Esta es la diferencia, ¿ya? Grado 1, menos de 1 centímetro de profundidad. Grado 2, que va de 1 a 3 centímetros de profundidad. Y grado 3, mayor de 3 centímetros de profundidad, ¿ya? ¿Y qué va a tener su hematoma? Pues, ¿no? Cada uno su hematoma, por ejemplo, el grado 2 tiene un hematoma intraparenquimatoso, ¿no es cierto? Que va de 10 a 50%, ¿no? Y el grado 3 ya que va más del 50%, ¿no? Muy bien, y la profundidad acá es mayor del 3%. En el grado 4, este tiene el único órgano que tiene 6 grados en su clasificación es el trauma hepático. Tiene 6 grados, porque los demás solo tienen 5 nada más. Entonces, en el grado 4, vemos que hay una disrupción parenquimatosa que afecta entre el 25 al 30% del lóbulo hepático. Esa es la palabra clave. 25-30% del lóbulo hepático, y el grado 5 ya va más allá del 50% de un lóbulo hepático, ¿no? Y el grado 6 hay una abulsión hepática. Es decir, sale totalmente el hígado, ¿no? Un estallido total. ¿Cómo es el manejo? El manejo hepático generalmente viene a ser conservador, ¿ya? Conservador. El manejo del hígado viene a ser entonces conservador. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer acá? Haces el packing hepático, que vas a hacer con 8 a 10 gasas, ¿no? Este packing hepático. Y este packing hepático, ya que lo puedes hacer más o menos 48 hasta 72 horas como máximo. ¿Ya? 48 a 72 horas como máximo, porque más allá de eso ya se puede infectar, puede venir con sepsis el paciente y todo eso, ¿no? Muy bien, imagínate, mira, la cantidad de gasas que colocas para tratar de controlar el sangrado. Y además acá haces tu maniobra de Pringle, pues, ¿no? Maniobra de Pringle también vas a hacer acá, ¿no? Muy bien, y ya si es que hay complicaciones de, como por ejemplo acá, de un segmento hepático, de un lóbulo hepático, que haces hepatectomías, ¿no? Mira, la hepatectomía, ¿cómo haces una hepatectomía derecha? Esto de ahí es la clasificación que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si es una hepatectomía derecha, ¿no es cierto? Es la línea de Cantley. Si es que es una hepatectomía derecha, sacas todo lo del lado derecho. Se llama hepatectomía derecha ampliada cuando sacas el lóbulo 4. Izquierda cuando sacas todo lo que está al lado izquierdo de acá, ¿no? Se llama hepatectomía izquierda ampliada cuando sacas el segmento. Acá, recuerda que el segmento acá viene, acá tenemos el segmento 4, 5, 6, 7, 8. Cuando sacas el 5 y el 8, ahí se llama hepatectomía izquierda ampliada, cuando sacas el 5 y el 8, ¿no? Muy bien. Entonces de repente tú tienes que sacar algún segmento, ¿no? Pero el manejo acá es netamente conservador. En el trauma esplénico vas a tener 5 grados, ¿no? 5 grados. Igual acá la laceración, mira, menos de un centímetro, de 1 a 3 centímetros y mayor de 3 centímetros. Acá está, mayor de 3 centímetros, ¿no? La laceración. Muy bien, que vas a tener su hematoma y todo eso de ahí. ¿Cuál es el manejo en un trauma esplénico? Ya. El manejo en un trauma esplénico generalmente es conservador. Ya tratas de hacer un manejo conservador, sobre todo el grado 1, grado 2, grado 3. Haces un manejo conservador. Ya, en el grado 4, en el grado 5 puedes hacer una esplenectomía, ¿no? En cambio, eso no sucedía con el hígado, por ejemplo. El hígado sí puedes hacer una hepatectomía siempre y cuando tienes a la mano un trasplante hepático. Bueno, en el vaso sí se puede hacer una esplenectomía, como por ejemplo es el manejo de las anemias hemolíticas, como la anemia hemolítica falciforme, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que vas a hacer acá. El manejo esplénico también generalmente es conservador.
¿Ya? Muy bien. Y tenemos acá el trauma intestinal. ¿Ya? El trauma intestinal, esto de acá sí tenemos que aprenderlo obligatoriamente, porque acá esto se ha sido preguntado. ¿Ya? Esto de acá se ha sido preguntado. Mira, el trauma intestinal, entonces, grado 1, grado 2, 5 grados. Fácil de aprenderlo. Casi siempre el grado 1 me van a decir en cualquier órgano contusión o hematoma sin devascularización. Pues, ¿no? Contusión o hematoma casi siempre va a decir grado 1. Grado 2, cuando compromete menos del 50%. Grado 3, más del 50%. Grado 4, sección total. Ya, sección total. Y grado 5, sección total más un segmento devascularizado. Segmento devascularizado, ¿ya? Entonces ahí tienes todo el resumen del trauma intestinal, ya que puede ser intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Duodeno hay una clasificación también separada, porque ahí hay compromiso de vía biliar y todo eso, ¿no? De recto también, ¿no? Porque ahí hay, si es que hay o no hay compromiso perineal, ¿no? Entonces acá, en un trauma del intestino, ¿cuál viene a ser el manejo? El manejo en el trauma de intestino. En el grado 1 y grado 2, ya, grado 1 generalmente es observación nada más, lo observas nada más. Si es que el hematoma es muy grande, lo puedes hacer drenaje, si no, no, ¿ya? En el grado 2, ya, en el grado 2 y en el grado 3, en estos dos grados de acá, lo que vas a hacer es revivir los bordes. ¿Por qué? Porque, o sea, hay un compromiso, mira, acá tienes tu intestino delgado, ¿no? Tienes tu intestino delgado, ya, acá tienes tu epitelio, ¿no es cierto? Ahí tienes el epitelio, ya. Entonces, ¿cómo decimos grado 1? Grado 1 simplemente un hematoma, ¿no? Grado 1. Grado 2, acá trazo una línea que va a ser la mitad, pues no 50%. Es decir, grado 2 va a ir, pero esta disrupción ya es una laceración que se produce en dientes de sierra, pues, ¿no? Muy bien, en dientes de sierra se va a producir, ¿no? Pero no sobrepasa el 50%, es el grado 2. Grado 3 es aquel que sobrepasa el 50%, ¿no? Sobrepasa el 50%. Muy bien, ese es el grado 3. El grado 4 es abulsión completa, es decir, sección de todo esto de acá, sección de todo esto de acá. Esto de acá viene a ser grado 4. Grado 5 es lo mismo, se sección completamente, pero por acá venía el mesenterio, irrigación, es decir, hay compromiso de la irrigación, hay devascularización de ese segmento. Entonces, ¿qué vas a hacer en el grado 2 y en el grado 3? Mira, en el grado 2 y en el grado 3 vas a hacer, se llama el término revivir los bordes, es decir, vas a cortar y lo vas a hacer bonito, ¿no es cierto? Esto de acá, que estaba como dientes de sierra, ¿no? Y lo suturas, ¿ya? Lo suturas. Muy bien, entonces acá grado 1, grado 2 también es avivar bordes y sutura, ¿ya? Más sutura. Muy bien. Es el grado 2 y grado 3 que puedes hacer lo mismo. Ya grado 2 y grado 3 que puedes hacer lo mismo. Muy bien. Grado 4 incluso también puedes hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque este es inmediato. No hay compromiso vascular en el grado 4. Por lo tanto, hace lo mismo. Cortas esto de acá. Cortas. Igual acá cortas. Y lo unes. O sea, ¿qué estás cortando? Solamente el tejido que está en dientes de sierra. No solamente eso cortas. ¿Y qué haces? Igual, en el 4, por eso el manejo es revivir o avivar suturas, avivar bordes, más anastomosis. Anastomosis, ¿qué anastomosis? Primaria, pues, ¿no? Entonces, tienes que hacer acá, o sea, esto de acá lo vas a anastomosar. Juntas estos dos intestinos y lo anastomosas. Mientras que en el grado 5, ¿qué hay en el grado 5? Hay compromiso vascular. Si hay compromiso vascular, algún segmento de acá también estará isquémico y lo tendrás que resecar, ¿no? Y por eso que el grado 5 es resección más anastomosis, ¿ya? Más anastomosis. Esta anastomosis puede ser primaria, incluso si es que el paciente está complicado, si es que el paciente está séptico, de nuevo te lo vuelvo a decir, desnutrido, tú no puedes anastomosar. Entonces, ¿qué harás? Una colostomía. Ahora, si es que la lesión se encuentra, acá tenemos el colon ascendente, el colon transverso, por acá tenemos el ilion, ¿no es cierto? El colon descendente. Cuando la lesión se produce en el colon descendente, pues el fácil, ¿no? Hace su colostomía tipo Hartmann, es decir, si el paciente se encuentra complicado. ¿Y qué pasa si que la lesión se encuentra por acá, por el colon transverso? ¿Qué haces? ¿Haces una colostomía también de acá del colon transverso? No. ¿Haces una del colon ascendente, una secostomía? No. ¿Qué haces? Una iliostomía. ¿Ya? Ahí haces una iliostomía.
Pero estas ostomías, ojo, lo vuelvo a repetir, haces en pacientes sépticos, en pacientes que están con mal estado general, en pacientes desnutridos, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos ahí trauma intestinal. Trauma pancreático, según la clasificación de la ACT, ¿no es cierto? Tenemos 5 grados igual. El trauma pancreático, acá hematoma menor, contusión sin lesión ductal. La diferencia entre el grado 1 y el grado 2, simplemente que este es un hematoma menor y este es un hematoma mayor. No te dice cuánto es. Hematoma menor y hematoma mayor. ¿Cuál es la diferencia del grado 3 y grado 4? Por acá teníamos la arteria mesentérica o la vena mesentérica, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay una transección distal, es decir, por acá tenemos la arteria mesentérica, por acá hay una transección distal de este páncreas, se llamará grado 3, ¿no? O lesión parenquimatosa o lesión ductal, te dicen, ¿no? Lesión de la ampolla. ¿Ya? Transección distal a la izquierda de la vena mesentérica superior, o sea, desde acá. Y grado 4 cuando es proximal, ¿no? Ahí está la vena mesentérica superior y por acá hay una transección, ¿cierto? Ya. Eso de ahí es grado 4. Grado 5 es cuando hay un estallido de toda la cabeza del páncreas, como puedes ver ahí, ¿no? Y entonces su manejo del trauma pancreático ya también va a ser en relación, ¿no es cierto?, a qué está comprometido o a qué no está comprometido. Por ejemplo, en el grado 1 y en el grado 2, como hay un hematoma, generalmente se hace drenaje, ya drenaje. Muy bien. Como el grado 2 ya es un poco más grandecito, se puede hacer una sutura, ¿ya? Entonces, grado 2, sutura más drenaje, ¿no? Grado 3, lo que hacemos en el grado 3 es una pancreatectomía distal, porque está saliendo todo esto de acá, ¿no es cierto? Entonces acá en el grado 3 se hace una pancreatectomía distal. Lo sacamos esta cola, teniendo en cuenta, ojo, acá pasa la arteria esplénica, hay que tener en cuenta que por ahí se puede lesionar la arteria esplénica, hay que revisar el vaso, ¿ya? Y en el grado 4, ¿qué pasa? Que está más proximal, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que podemos hacer es una anastomosis, ¿no es cierto? Una anastomosis pancreato yeyunal, ¿no? Una anastomosis pancreato yeyunal, pancreato yeyunal. Es decir, acá tienes la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Y acá está la otra parte del páncreas. ¿Qué pasa? Que al intestino tú lo vas a cortar al yeyuno, ¿no es cierto? Lo subes acá al yeyuno, lo anastomosas acá al yeyuno, ¿no es cierto? Y este yeyuno continúa ahí, pues, ¿no? Y se llama anastomosis pancreato yeyunal, por eso se llama así. Pero, ojo, acá también puedes emplear Whipple, ¿ya? Ojo, también puedes emplear Whipple acá, pero lo pongo entre signo de interrogación porque no está del todo cierto, ¿no? Acá puedes emplear Whipple, ¿ya? Muy bien, incluso puedes hacer una pancreatectomía, pues Whipple es la pancreatectomía duodenal cefálica, ¿no? Entonces, y en el grado 4 sí o sí acá haces Whipple, ¿ya? Acá sí o sí haces Whipple. O sea, lo sacas todo esto de acá, el duodeno y páncreas, ¿ya? Esa es la pancreatectomía de Whipple, ¿no? Es una duodeno pancreatectomía cefálica, ¿no? Esa es la cirugía de Whipple, ¿ya? Muy bien, y la lesión del trauma duodenal, mira, tenemos acá que son 4 grados también. Y esto es lo que lo diferencia de todo el intestino, ¿no? Te había dicho. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. ¿Cuál es la diferencia? Grado 1 igual, hematoma y laceración sin perforación. ¿Qué tenemos que ver acá? Grado 3 y grado 4. ¿Ya? Muy bien, en grado 3 vemos que hay compromiso de la segunda porción del duodeno, pero va entre 50 y 70%. Y grado 4, el compromiso va mayor del 70% y además hay compromiso de la ampolla y del colédoco. Y grado 5 hay destrucción total, ¿no es cierto? Duodeno pancreático. Entonces, el tratamiento, como hay un hematoma, ¿no es cierto? En el duodeno, si hay un hematoma en el duodeno, en esta parte, hay un hematoma, de repente está obstruyendo. Si el que está obstruyendo, acá tenemos el estómago, pues, ¿no es cierto? Entonces no va a pasar la comida, una obstrucción. Entonces el tratamiento es médico y a darle una alimentación por nutrición parenteral o por nutrición enteral. Si es que lo das por nutrición enteral, tienes que pasar una sonda y llevarlo hasta el yeyuno al menos, ¿no? Muy bien. Y en el grado 2 haces una sutura igual y haces una sonda nasogástrica pasando el duodeno, ¿no? Muy bien. En el grado 3 y en el grado 4, ¿qué haces? En el grado 3 haces una anastomosis, es decir, cortas, y haces que una anastomosis término-terminal, ¿no es cierto? Y pones un parche seroso duodeno. Y en Y de Rux. Ya grado 3, Y de Rux. En el grado 4 reparas la vía biliar, tienes que hacer reparo más derivación biliar, es decir, haces una derivación en el grado 4 porque ya hay compromiso de ampolla. Acá en el grado 4 haces una derivación biliodigestiva. Derivación biliodigestiva, ¿ya? Y en el grado 5, igual que en el páncreas, Whipple, ¿ya? Whipple, creo que se escribe así, ¿no? Whipple, no, así se escribe, Whipple. Ya la cirugía de Whipple, ¿no? Una pancreatoduodenectomía cefálica, ¿no? Muy bien. El trauma rectal,
Ya, esto de acá había sido pregunta el grado 4. Ya, grado 4. Mira, es igual a la clasificación de la ACT, ¿no es cierto? De la Asociación Americana, ¿ya? Muy bien, tenemos acá 5 grados, ¿no es cierto? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y 5. Contusión o hematoma grado 1, grado 2 viene a ser una laceración completa, es casi similar, ¿no? Entonces acá grado 2 recuerdas que era menos del 50%, grado 3 mayor del 50%. ¿Dónde cambiaba? Acá en el grado 4 y en el grado 5. Grado 4 es aquel que compromete el periné, ¿ya? Entonces, lesión rectal o trauma rectal que compromete el periné viene a ser grado 4. Y el grado 5 viene a ser deterioro de la vascularización de cualquier segmento rectal, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo de un trauma rectal? Bueno, el manejo de un trauma rectal, ¿ya? Acá sí puedes hacer colostomía, pues, ¿no? Sí puedes hacer colostomía acá, ¿ya? Incluso puedes hacer anastomosis. Pero el tratamiento lo divide si es que se produce, si es que el traumatismo es extraperitoneal o si es que es intraperitoneal, ¿no es cierto? Primero hay que ponerle intra, ¿no? En ese orden, intraperitoneal, extraperitoneal, o sea que hay compromiso del esfínter, ¿no? Compromiso del esfínter. O, perdón, de la región perineal. Región perineal, ¿no? Entonces, si es que es intraperitoneal o si es que es extraperitoneal, lo que haces acá es una anastomosis simplemente. Y el abordaje es por vía abdominal, ¿ya? Por vía abdominal. Cuando dices que ya tiene compromiso a nivel perineal, puedes hacerlo una colostomía, ¿cierto? Colostomía, ¿ya? Colostomía. ¿Ya? En el grado, acá también extraperitoneal también puedes hacer colostomía, ¿no? Porque recuerda que el recto, por eso se divide en extraperitoneal e intraperitoneal. Parte del recto es intraperitoneal, es decir, lo cubre el peritoneo, pero parte del recto es extraperitoneal, ¿cierto? Muy bien, entonces recuerda que en el grado 4 hay compromiso del periné, ¿ya? Y ahí se hace una colostomía. Dependiendo si es que el paciente está en buen estado, le puedes hacer una colostomía ahí nada más o lo puedes hacer una colostomía diferida, ¿ya? El trauma de la vía biliar tenemos igual 5 grados, ¿no? Grado 1, contusión o hematoma. Grado 2, abulsión de la vesícula biliar, una partecita nada más, es decir, acá tienes tu hígado, ¿no es cierto? Y se va a estar separando poco nada más, ¿no? Abulsión completa. La abulsión completa viene a ser el grado 3, ¿no es cierto? Donde además hay laceración del cístico. Y al grado 4 hay una laceración parcial o total, pero ¿de quién? Del conducto hepático, es decir, por acá teníamos, ¿no es cierto?, el conducto hepático izquierdo, derecho y el conducto cístico, ¿no? Entonces, si queda menor del 50%, cualquiera de esos dos, hepático, colédoco, pero menos del 50%, ya es grado 4. Si es que es más del 50% o sección completa de estos de acá, viene a ser grado 5. ¿Y cuál viene a ser el manejo? El grado 1 generalmente no se hace tratamiento. Grado 2, bueno, como hay una abulsión parcial, le haces una colecistectomía. El grado 3 también le vas a hacer una colecistectomía porque prácticamente ya se rompió esta vesícula, lo ligas nada más, ¿no? Pero aquí en el grado 3 hay una salvedad. ¿Por qué? Tienes acá el conducto cístico, ¿no es cierto? Y acá tienes tu hepático común, izquierdo y derecho. Y depende en dónde se va a producir la abulsión de esta vesícula, ¿no es cierto? Si es que se produce acá la abulsión, fácil, ¿no? Lo sacas la vesícula, lo ligas acá y ya está. Pero ¿qué pasa si es que esta vesícula, se abulsiona, pero a esta parte? Es decir, el conducto cístico, hay una lesión proximal al colédoco. Si hay una lesión proximal al colédoco, no puedes hacer una colecistectomía. Acá tienes que poner un drenaje, ¿no? Un drain. O sea, tienes que poner un drain care, como en el 4, ¿no? Muy bien, este es, entonces, en el grado 3, ves, pues, ¿no? Si es que está distal o si es que está proximal. Si es que está distal al colédoco, haces colecistectomía. Si es que está proximal, haces un Drenker, ¿no es cierto? Sutura de Drenker, el grado 4. Y el grado 5, haces una Y de Rhodes. Muy bien. Acá, mira, así es como vas a colocar un Drenker, ¿no es cierto? Muy bien, y el trauma renal, ya casi estamos, creo que faltan 2. El trauma renal igual, ¿no es cierto? Son 5 grados. Y el trauma renal, lo que vamos a ver acá, lo que nos va a llamar la atención es igual, ¿no es cierto? Grado 1, ojo, grado 1 es hematoma nada más. Este es lo diferente a los demás órganos, porque el grado 1 recuerdas que era menor a 1 centímetro de profundidad, acá no. Acá grado 1 simplemente es hematoma. Y grado 2, ahí grado 2 sí es menor de 1 centímetro, ¿no? Menor de 1 centímetro. Grado 3 es mayor de 1 centímetro. Esa es su característica. Y grado 4 es que compromete
compromete a la vía urinaria, es decir, en el grado 4 hay extravasación de orina, pregunta examen, extravasación de orina. ¿En qué grado se produce la extravasación de orina? En el grado 4. ¿No? Y en el grado 5 lo que hay es una abulsión completa, ¿no? Acá tenemos el grado 4 y vemos que hay un compromiso de la pelvis renal, es decir, hay una extravasación de orina. Y en el grado 5 ya hay una abulsión completa, ¿no es cierto?, de la arteria renal, hay un estallido renal, ¿no es cierto? Incluso te puede generar una trombosis arterial, ¿no? ¿Cuál es su manejo? ¿Cuál es su manejo? El tratamiento igual en el trauma renal viene a ser conservador. No haces tratamiento quirúrgico. Grado 1, grado 2, tratamiento quirúrgico. Perdón, no hace tratamiento quirúrgico. Grado 3, cuando es mayor de 1 centímetro, puedes hacer sutura más drenaje. Grado 4, una polepectomía, es decir, una parte nada más lo saca, ¿no es cierto?, más resecciones. Y grado 5, ya cuando hay estallido, tienes que hacer una nefrectomía. Esto es muy importante también ver, por ejemplo, en pacientes monorrenos. En pacientes monorrenos tienes que hacer lo máximo posible un tratamiento conservador, ¿ya? Porque solamente tiene un riñón, tienes que salvar ese riñón, ¿no? Muy bien. Y esto de acá son las lesiones, acá me faltaba poner el título, traumatismos retroperitoneales, ¿ya? Traumatismos retroperitoneales. En los traumatismos retroperitoneales, ya tenemos acá que vamos a tener tres zonas, mira. Tenemos la zona 1, ¿no es cierto?, donde se encuentra la parte media, la zona 2 en los flancos y la zona 3 que va a ser la pélvica, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la zona 1, ¿qué encontramos en la zona 1? En la parte más superior vamos a encontrar el esófago, vamos a encontrar los grandes vasos, aorta, cava, vasos renales, vena porta, el páncreas y el duodeno, ¿no es cierto? Eso vamos a encontrar en la zona 1. ¿Cuál es el manejo acá en la zona 1? El manejo es quirúrgico, ¿ya? Exploración quirúrgica, porque acá están los grandes vasos, ¿no? En el grado 2, en cambio, riñones, uréteres, colon derecho, colon izquierdo, generalmente acá el manejo es conservador, ¿ya? Manejo conservador nada más. Muy bien, y en la zona 3, ya, en la zona 3 es la parte pélvica, ahí encontramos los vasos ilíacos, encontramos el recto, la vagina, ¿no es cierto? Igual acá el manejo es conservador, ¿ya? Muy bien. Y hay otros traumas también que, bueno, a ver, vamos a mencionarlo. Ya vamos a mencionarlo nada más 2 minutos. Por ejemplo, tenemos el trauma de la vía urinaria, pues, ¿no? Entonces tenemos acá el trauma del uréter. Entonces acá tenemos la vejiga. Acá tenemos los dos uréteres. Y por acá que va a salir, bueno, por acá vamos a tener la próstata, ¿no? Entonces, por acá que va a salir la uretra, ¿no? Entonces tenemos uretra, tenemos uréteres, uréter y tenemos la vejiga, ¿ya? Muy bien. Entonces, un trauma en la uretra, por ejemplo, perdón, en el uréter. Un trauma en el uréter va a cursar con microhematuria, ¿ya? Microhematuria en la clínica. En la vejiga va a cursar con macrohematuria, y en la uretra va a cursar con uretrorragia, ¿ya? Uretrorragia, ¿ya? Muy bien. En este uréter, ¿no es cierto? En este uréter, la medida de emergencia a hacer en esta trauma del uréter es cortar el uréter y sacarlo hacia la parte externa, es decir, hacer una nefrostomía. Esa es la medida inicial a hacer en la lesión ureteral, ¿no? Es lo más importante recordar, que más que los grados, ya grados difícil que nos pregunten de acá, ¿no? Muy bien. O también incluso no podemos de repente hacerle una nefrostomía, podemos hacerle un colgajo de Board. Hay un término que se llama el colgajo de Board. ¿A qué se refiere un colgajo? Sacas del fondo de la vesícula un pedacito, ¿no es cierto? Y lo vuelves un tubo y lo piezas, ¿no? Ese se llama el colgajo de Board. ¿Ya? En trauma uretral que lo puedes hacer. En el trauma de la vejiga depende si es que es extraperitoneal o si es que es intraperitoneal. Así que es intraperitoneal. Muy bien, acá más nos van a preguntar cuál es el manejo en cada uno de ellos. En el extraperitoneal, el manejo es colocar sonda Foley, ¿ya? Sonda Foley, ¿no? Sonda Foley. Y en el intraperitoneal, el manejo viene a ser, ya este de acá obviamente es más severo, y esto de acá recuerda que la fractura de vejiga, perdón, la lesión de, sí, también en el trauma de vejiga, la fractura lesionada más frecuente va a ser la pelvis, ya sobre todo, ¿qué parte de la pelvis? El pubis, ¿no? Esa es la fractura asociada al trauma de vejiga, también al de uretra, ya también al de uretra.
Muy bien, entonces, el intraperitoneal, acá le puedes poner también sonda Foley, pero acá el tratamiento más es quirúrgico, ¿ya? O sea, le puedes poner sonda Foley y luego tratamiento quirúrgico. Y en el de la uretra, en el traumatismo del uretra, ¿qué tienes que saber acá? En el traumatismo del uretra, que puede ser un traumatismo de uretra anterior o que puede ser un traumatismo del uretra posterior, ¿ya? Muy bien, si es que es anterior, ¿cuál es el manejo que vas a hacer? Ojo, en un trauma anterior, y recuerda, antes de pasar a eso, recuerda cuál es la contraindicación, ¿ya? Antes que me digas sonda Foley. Contraindicación de una trauma uretral, la contraindicación es sonda Foley. No se coloca sonda Foley, ¿ya? En ningún momento se coloca sonda Foley, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Talla vesical, ¿no es cierto? Colocar talla vesical, ¿ya? Talla vesical. Muy bien, cualquiera de los dos podemos poner talla vesical. Ya, muy bien. La más severa obviamente va a ser también la posterior. Ya la posterior, no podemos hacer, recuerda, sonda Foley. Y va a cursar con metrorragia. ¿Y cuál es el diagnóstico? Ya diagnóstico también nos han preguntado, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, por ejemplo, en la lesión de vejiga? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en la lesión de vejiga? Lo hacemos por cisto, sufijo de la vejiga, cistografía, pero ¿qué? La palabrita retrógrada. Y el diagnóstico en una trauma de uretra, su diagnóstico lo vamos a hacer con igual, ¿no? El sufijo uretrografía, pero ¿qué? Retrógrada igual, ¿no? Retrógrada. Ese es el diagnóstico con el que vamos a hacer en estos pacientes, ¿no? Muy bien, eso es todo por hoy.